Axel Kicillof, el cobrador de la provincia de Buenos Aires, está en línea con nosotros. Axel, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, vos escuchaste un poco la introducción, está implícita la primera pregunta, que vos querés escucharte respecto de esta mirada que se expresó el fin de semana respecto a lo que pasó en Guernica. Sí, bueno, lo que pasó en Guernica, obviamente, es doloroso que haya gente sin casa, sin vivienda y en situación precaria. Y tengo que decir que se estima que son más o menos 2 millones de personas las que tienen problemas habitacionales en la provincia. Este es un problema que viene de muy atrás, y yo te diría buena parte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, se fue armando a través de ocupaciones o tomas cuando no hubo políticas de vivienda que dieran una respuesta. Además de que, primero voy a lo estructural. En la década del 70 había 4 millones de personas viviendo en el conurbano. Hoy hay 13 millones de personas, y esa época fue una época donde la verdad que del 70 para acá no hubo, exceptuando la época de Néstor y de Cristina, no hubo una política de infraestructura en el conurbano muy fuerte, de vivienda, de tierra, y con algunas excepciones más, por supuesto. Pero la verdad que hubo un crecimiento enorme de las necesidades, la demanda de vivienda, por migraciones internas, por otros temas que hay que discutir, y es un tema estructural y, te repito, doloroso, complicado. Yo lo que digo es que eso no se soluciona con tomas, eso se soluciona con políticas públicas. Con respecto a la toma de Guernica en particular, nosotros, sabíamos que se estaba produciendo, empezamos a trabajar junto con la intendenta para asistir a la gente que estaba ahí, y llegó la orden de desalojo del juez el 23 de septiembre, desalojo o desalojo. Ahí la policía de la provincia actúa como auxiliar de la justicia. De hecho, incluso el operativo al final estuvo con los fiscales, dirigido por la justicia, porque la que decide que esa tierra es de alguien, que ahí no puede estar asentada gente, es la justicia. Ese es el punto de partida. Cuando nosotros llegamos ahí, yo armo un dispositivo de 5 ministerios, le pedimos al juez que posponga el desalojo, que estaba dictaminado que tenía que hacerse con la policía y de manera violenta. Ya empiezan ahí las voces, no, ¿cómo van a posponer? Tienen que desalojar. O sea, nos estuvieron, por decirlo así, corriendo por derecha 40 días porque decían que tendríamos que haber desalojado violentamente. Ahí fueron Ritondo y varios miembros de la oposición. Macri habló del tema, hay que desalojar la propiedad privada, hay que desalojar, y esperaban una represión violenta, heridos y todo eso, como ocurrió durante todo el macrismo, con cosas mucho menos complicadas. Nosotros acá, al revés que eso, le dijimos al juez, no vamos a desalojar inmediatamente porque necesitamos tener un censo y necesitamos ver en qué condiciones, cuánta gente hay y cómo se la puede ayudar. Cuando empezamos a ayudar a la gente, saltaron de nuevo. ¿Cómo van a ayudar a esa gente que son delincuentes? Entonces, la verdad que el debate público fue bastante pobre. Nosotros dimos una respuesta, creo que no tiene precedentes. 5 ministerios, hicimos el censo, dio 1.000 y poquitas familias, y llegamos con 750 de esas familias que se censaron a soluciones distintas, que es desde pasar a darles una ayuda porque no podían pagar el alquiler por la pandemia. Muchos se quedaron en una situación mucho más comprometida porque perdieron sus changas, sus ingresos, con otros materiales a veces para construir algo donde estaban viviendo y poder ampliarlo, mejorar el baño, la cocina, el núcleo húmedo de la casa donde estaban viviendo, y bueno, o sea que coyunturalmente la respuesta inmediata fue trabajar, intentar un desalojo pacífico, voluntario de todos los que estaban ahí, dándole soluciones. Me atacaron todos los santos días, que está haciendo, que cómo puede ser, que les ofrece cosas, y bueno, gente con mucha necesidad. Nosotros fuimos buscando solución, la gran mayoría, yo te diría, el 80% de los censados consiguieron una solución a través de un dispositivo que se manejó en el terreno. Un ministro que es el Cuervo Larroque, de Desarrollo de la Comunidad, estuvo prácticamente trabajando ahí, en la toma, todos los días, pero estaba también el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Salud, estaba también, el Ministerio de Gobierno para los no documentados, estaba también Infraestructura. Trabajamos con todo el Estado para darle solución a la gente de ahí. Cuando llegó el momento en que terminó la primera prórroga, pedimos otra prórroga,
porque no habíamos alcanzado, y después los abogados defensores de algunos de los ocupantes del terreno también pidieron más prórroga, pero eso se dijo que no, el juez dijo que no, el fiscal dijo que no, y lo elevaron hasta la Cámara, que dijo que no había más prórroga. Entonces, ante esta situación, hablamos con la gente, les ofrecimos una solución de corto plazo, ¿qué quiere decir? Desde ayuda para que vuelvan a donde estaban, a que también desarrollamos en este tiempo récord, 40 días, 3 ubicaciones, cuatro, de 11 hectáreas con la intendencia, para que se muden transitoriamente los que estaban en una tierra privada, hasta que consiguiéramos una solución definitiva. Obviamente las 2 millones de personas, que no son solo de esta toma que tienen problemas, no podemos darle solución definitiva inmediata. Entonces, también después de esa transitoria, venían 3.000 lotes con servicio en el municipio, que es mucho más que lo que necesitaba Guernica, pero sí necesitan ahí muchas más personas. Así que esto como respuesta durante todo el impasse que conseguimos. Cuando se terminó esa situación y ya la justicia no nos daba más prórroga, y al mismo tiempo había una serie de sectores que formaban parte de la toma, que no era gente con necesidad de vivienda, sino organizaciones políticas. Muchas de ellas arreglaron el modo de buscar una solución, pero unas poquitas no quiero ni nombrarlas, querían resistir ahí, tomar esa tierra para siempre, y no eran los que necesitaban respuesta, ni eran familias con vulnerabilidad. Y bueno, eso fue cuando llegó el día 30, se hizo un operativo donde no hay, Ernesto, un solo rajuneado, un solo herido, y bueno, entonces la verdad que la justicia determinó salir, hubo un grupo de intransigentes que no lo quisieron hacer, y después, mientras se estaba haciendo el desalojo el día 29, había gente también de los ministerios, todavía hay, para las familias que habían quedado adentro, buscándole una solución. Permíteme 2 o 3 cosas que lo que puedo decir es lo que yo vi desde mi trabajo acá y después de hablar con gente. En principio, nosotros recogimos testimonios de gente llorando porque la policía le había quemado las casas. Es decir, bueno, espera, déjame decir 2 o 3 argumentos porque así vos lo respondés todos juntos. Eso en principio. En segundo lugar, recibí también testimonio de que hablamos con el fiscal y el fiscal dijo: nosotros no dimos la orden. El fiscal dijo: nosotros dimos la orden de que fuera entre el 15 y el 30. El que decide hacer el operativo un día antes, que es el 29, es el gobierno de la provincia. Y también recogimos testimonios de algunos negociadores en lugar y no de la izquierda más dura, aunque tampoco esto sería un demérito, pero sino de movimientos como Barrio del Pie, que estaban azorados. Es decir, fue un acuerdo muy difícil, llegamos pero al filo del acuerdo, ya estábamos mudando algunas familias, se levantaron de la mesa de negociación y llegó la policía y empezó a pasarnos por encima con los chicos llorando. No entendemos por qué se atrasó. Un día siempre el final de una negociación es tenso y uno espera hasta el final para finalmente cerrar. Faltaba un día, no había necesidad. Entonces hay algo que no es que se objeta todo el proceso que vos mencionás, que además merece elogios en muchos sentidos, sino por qué un día antes, por qué la justicia dice nosotros no ordenamos el operativo ese día, por qué si la negociación estaba llegando a un punto ya donde algunas familias se toma la decisión de irrumpir con la policía, y después algunos de los métodos de la policía que no son muy agradables de ver, la verdad. Bueno, Ernesto, punto 1, la policía no quemó casillas. Y bueno, el operativo fue acompañado por creo que 4 periodistas, que se lo llevó justamente para que tengan gente aparte del propio dispositivo, que estuvo comandado por el fiscal. Sí, los fiscales estuvieron ahí, de hecho después hubo toda una polémica con la presencia de los fiscales o de un fiscal. El desalojo se iba a hacer hasta el 30, y la verdad que la negociación, 2 cosas. Con respecto a las familias, que eran muy pocas que quedaron, había gente afuera recibiéndolos o esperándolos para darles una solución, y todavía hoy están trabajando contra esas familias. Si hubiera habido una cantidad inmensa de familias, imagínate, el desalojo se produjo en 1 hora, y repito, la policía no quemó casillas y tampoco hubo ni siquiera un herido. Entonces, lo que quiero decir es, no es agradable, no estoy diciendo que sea lo que queríamos era que todo se hiciera de manera pacífica y voluntaria, pero te digo, así como puede haber habido alguien que pensó que iba a durar un día más o un día menos, la verdad que estuvimos 40 días
trabajando un trabajo que nunca se hizo, te repito, que se hizo muy a conciencia, no nos dejaban hablar con las familias, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad no podía entrar al predio porque se lo impedían los intermediarios, entonces tampoco podíamos hacer el trabajo en el territorio, era a través de intermediarios que después nos enteramos, de hecho han firmado documentos diciendo que no les contaban, no les decían que era todo mentira, les decían que no iba a pasar, entonces ¿cómo vas a negociar en esa situación? Y todos los que se quedaron adentro, que fueron pocos y que sufrieron esa situación, se hizo una salida segura para que pudieran irse, algunos se los preservó adentro, y después de nuevo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad les fue a buscar una solución. Pero es la justicia la que decide que eso terminaba en un desalojo total, sí o sí. Me estás hablando de unas horas que no aceptaron, que se aceptaron. La verdad que la gran mayoría aceptó, la inmensa mayoría, quedaban muy poquitas familias y se les dio una respuesta. Después yo sé que por izquierda o por derecha todos pueden mirar la situación. Yo no decidí ni el desalojo, ni tampoco que se produjera la toma. Lo que quiero hacer ahora, y por eso presentamos un programa muy ambicioso, que esperemos poder hacerlo, porque sería un principio de solución. Y te lo quiero decir porque estas cosas hay que hablarlas con todos los factores y con toda crudeza también. La cuestión es así. El problema habitacional que tiene la provincia de Buenos Aires, de precariedad, de asentamiento, de barrios populares, o de gente que directamente no tiene casa, o que vive en condiciones donde necesita otro lugar, lleva muchísimo tiempo. El gobierno anterior, 4 años, dejó de hacer vivienda. Te lo voy a decir para ser bien justo y bien preciso. En los años anteriores, 2009-2015, se hacían más o menos 7.000 viviendas populares por año. Que también es muy poco, Ahora, sí, bueno, está bien. Yo pienso hacer entre 10.000 y 11.000 por año. No, pero más allá de, sin reprochar, pero si vos tenés 2 millones de viviendas, 7.000 por... No, y después hay lotes con servicio, Ernesto. No todos son vivienda social, son también lotes con servicio. Está bien, pero, a ver, coincido con vos, coincido que el problema es bien profundo, que el crecimiento poblacional en el conurbano no es algo que se haya detenido. Vos mirá, la ciudad de Buenos Aires tiene desde la década del 50 3 millones de habitantes. Y su conurbano, estable, y su conurbano pasó de 4 millones a 13 millones. Uh-huh. No hubo una respuesta. Yo vengo a solucionar esto, pero no lo puedo hacer de inmediato, y probablemente no hacerlo en toda la magnitud que uno quisiera, pero empezar a hacerlo y hacer 2 cosas que no había antes, que es un registro de tierra, porque la tierra en la provincia de Buenos Aires, ahí pasamos a la otra cuestión, hace mucho tiempo que viene muy desordenada, que viene con negocios privados que se apropian de la tierra, eso es verdad, y que después no se ponen en regla y ni siquiera pagan impuestos. Así que es un plan ambicioso que aplica a todos los segmentos. También por eso me criticaron. Yo dije muy claramente, hay muchísimos barrios privados en condición irregular. Y yo no vengo a pelearme, vengo a regularizarlo. Y no me vengo, menos todavía, a decirle a los que tienen una necesidad de vivienda que no es genuina. Yo creo que la solución a esto es la justicia social. Que tenemos una deuda muy grande, yo empiezo a solucionarla. Hace mucho tiempo que no se hace. No lo voy a poder hacer en 10 minutos. Y obviamente que si podemos duplicar la cantidad de bien, yo dije 11.000 viviendas, 85.000 terrenos con servicio pretendo hacer. Obviamente en 3 años. Obviamente para eso hay que ordenar un montón de cosas que no estaban, porque si no se hubiera hecho, Ernesto, si fuera fácil, si fuera inmediato, alguien hubiera dicho, bueno, lo hago. No es así, es complicado encontrar la tierra, es complicado, no es tan complicado ponerle los servicios, eso se puede hacer rápido, pero hay que producir tierra, se llama. Entonces estamos creando un banco de oferta de tierra, tanto tierras públicas como tierras privadas, que los privados deben, porque hay una ley que explica que aquellos que hacen un barrio, por ejemplo, tienen que poner a disposición una cantidad de tierra para otros usos, que eso puede ser viviendas sociales o lotes con servicios. O sea que vamos a poner todo eso en orden, no está en orden, es un problema estructural, hay que ponerlo en orden. A nosotros también nos agarró la pandemia, lo cual nos puso a todos en un estado de ánimo bastante complejo, pero es como con las escuelas de la provincia. ¿Te acordás de lo de Sandra y Rubén? Sí. Totalmente. Bien. Esa situación de peligro tenían 2.000 escuelas. Algunas con gas, otras con electricidad, instalaciones mal hechas, otras con mampostería, digamos, techos que se caen. Estamos trabajando en eso desde que llegamos y ya tenemos prácticamente esa cantidad de escuelas arregladas. La salud, lo mismo. Si vos me decís, soluciones la salud. Bueno, lo tuvimos que hacer en los primeros 3 meses de cuarentena.
porque si no, hoy todavía, que ya bajó la cantidad de contagios acá en el Gran Buenos Aires, hoy todavía habría gente sin cama, porque a mí me dejaron 883 camas de terapia intensiva, y todavía hoy tengo más de 1.000 internados, que estarían sin cama como se vio en otros países. Todos esos problemas estructurales, yo no voy a esconderlos abajo de la alfombra, no voy a hacer cartelitos, porque estaban en el gobierno anterior. Las tomas estaba Ahora, Axel, los problemas de seguridad, yo los voy a solucionar, pero no inmediatamente. Voy a poner el debate sobre la mesa, hablemos con propiedad, hay problemas con la tierra pública, Axel, hay problemas con la tierra estatal, hay problemas con la gente más necesitada y hay problemas con la gente que más tiene. Entonces hay que solucionar todo eso y hay que discutirlo. Jairo Stracha te quiere hacer una pregunta, Axel. Sí, gobernador, buen día. Al escuchar todas las dificultades que implican un problema como el de la toma de Guernica, con todo lo estructural, lo particular, todos los términos que vos usás, doloroso, todo lo delicado de intervenir, contrasta mucho con la respuesta que da, por lo menos desde la comunicación, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que casi lo grita como un gol lo que hizo. ¿No hay como dos mundos? ¿No eso nos genera un poco de, no sé si, o puede generar una reacción negativa en un tema tan doloroso para sus votantes, para las familias, para todos? Mira, Jairo, evidentemente hay cuestiones de estilo, pero lo que te digo es que el operativo que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires permitió, y si vos mirás tomas históricas con desalojos dictados por la justicia y discusiones que hubo muy grandes y situaciones que hubo, que yo no quiero ponerme a hacer historia ni a señalar, pero creo que para un desalojo dictado por la justicia, que ya no iba a correr la fecha y que el desalojo se iba a hacer, y que yo no estoy de acuerdo porque puse a casi todo mi gobierno a trabajar a buscarle una solución pacífica, 40 días, y ahora dicen que los últimos 10 minutos, pero igual, de todas maneras, la fecha límite estaba, y se actuó, si se actuaba, hubo grupos también, lo quiero decir, pero no quiero cargar las cintas, pero tampoco no se podía apelar la decisión judicial. Se apeló hasta la Cámara. Y por otro lado, Ernesto, convengamos que del otro lado había, tampoco los escucho mucho ahora, ¿no? Primero una prensa que no te estoy señalando a vos, ni quiero pelearme con nadie. Yo esta mañana que amanecí, decía en el diario Clarín, en el diario La Nación, algo que es mentira, que yo le iba a dar 300.000 pesos a cada una de las tomas, porque ahí pensaban que las personas las toman, porque es mentira, y lo aclaré el día anterior y hablamos con todos. Nosotros también dijimos que era mentira, No, pero para generar odio, irritación, yo lo había vivido ya con IPS. Una falsa noticia, ¿te acordás que yo cobraba un sueldo de no sé cuánto? Sí, después tu casa en Bueno, entonces, también sobre estas cuestiones, hay que dar una discusión seria. Ahora, el spot de Berni no genera irritación, Axel. ¿No es otra manera de generar irritación un spot? O sea, ¿hay algo para festejar? Eso es lo que yo escucho tu tono, el de la Roque. Yo creo que fue un operativo, yo insisto, no queríamos que todo fuera pacífico, pero fue un operativo que dada la decisión que había de la justicia de desalojar, lo que nosotros podíamos hacer es no acatarla. Se acató, pero se consiguió que no hubiera ningún muerto, y esto lo digo porque durante la mañana había varios medios anunciando 3 muertos. Entonces muchos de mi espacio político tal vez actuaron pensando que había muertos, que la policía quemó casillas. La policía no quemó ninguna casilla, pero tampoco quiero ponerme a hablar de los que estaban adentro con perdigones, bueno, no quiero, con bulones tirando, no quiero. Lo que digo es que se consiguió, dadas las circunstancias, que son malas, porque tenemos gente tomando, porque tiene una necesidad real, a la que empezamos a dar una respuesta desde que asumimos, pero con la pandemia fue muy complicado. Y ahora lanzamos un inmenso plan para que la gente, si podemos, no tenga que tomar, sino que se anote en un registro y empecemos a darle una solución, que todo el mundo entiende. Los sectores populares también entienden que no va a ser una solución inmediata y que este gobierno que asumió hace algunos meses y con pandemia tampoco tiene la responsabilidad ni la posibilidad de hacerlo en 2 minutos. Lo que digo es que vamos a hacer algo que no se hizo antes, en la magnitud, en la respuesta y en la mirada, que es la justicia social, que no es ni la policía, ni los palos, ni la justicia desalojando, sino la justicia social. Pero eso va a llevar tiempo, y lo que vamos a ir viendo es los resultados que da. Y después lo discutiremos también, porque la verdad que ha sido un poco accidentado este comienzo de gobierno, porque nos tocó la pandemia más grande desde hace 100 años. Gustavo.
¿Cómo le va, gobernador? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. ¿Dónde están los lotes, si tiene, donde han sido reubicadas las familias y dónde los van a volver a reubicar con lotes con servicios durante 6 meses, que ese era el acuerdo al que se había llegado con quienes sí aceptaron la propuesta del gobierno? Mira, primero, la respuesta fue integral, porque había gente que tenía problemas, creo que son 150 casos de violencia de género, algunos estaban ahí refugiados con su familia, algunas mujeres por problemas de violencia de género, así que se dieron soluciones de distinto tipo. Se armaron 3 refugios para ahora, cuando sabían los que salían de la toma, que esos son los transitorios. Muchos volvieron a donde estaban antes, porque antes estaban en algún otro lugar alojados. Algunos no podían pagar el alquiler, por lo que digo, entonces se los asistió durante un tiempo para que puedan hacerlo. Las 11 hectáreas transitorias las proveyó el municipio de Presidente Perón. Son 4 terrenos distintos y ahí le dimos oportunidad de estar transitoriamente. Después van a ser 3.000 lotes en el municipio de Presidente Perón, que es lo que estamos desarrollando, y para eso nos tomamos un tiempo, porque no es que el gobierno o el Estado tiene esas superficies y las está escondiendo o guardando. Es cierto, y Teresa García, que es nuestra ministra de Gobierno, está a cargo de esa unidad, es cierto que en el Estado provincial, y esto también viene de antes, en el Estado provincial había como 6 dependencias que se ocupaban de la cuestión de la tierra, lo cual hacía imposible desarrollar de manera masiva y decisiva tierra urbana. Entonces ahora unificamos todo en una sola unidad, y en esa unidad estamos trabajando, y ya hemos encontrado y localizado bastantes terrenos. Algunos son propiedad del Estado, otros son propiedad de los municipios, otros son lugares que tiene que proveer el sector privado, porque hay una normativa que dice que cuando se arma un barrio privado tiene que ofrecer también tierra para otras cuestiones públicas. Así que con todo eso armamos un banco de tierra y pronto irán viendo los anuncios. Hubo mucha vivienda que dejó el gobierno anterior sin terminar, ya hemos inaugurado bastante y puesto en marcha con deudas millonarias, porque 4 años pararon todo. Entonces también se generó una olla a presión, problemas económicos, pandemia, más que hace 4 años no se distribuye vivienda, y bueno, y la verdad que tenemos que ir buscando un camino para darle una respuesta. Esto de nuevo no va a ser inmediato, no va a ser instantáneo, las 3.000 lotes van a ser en el municipio, con tierra que vamos a desarrollar, que no teníamos, no es que estaba ahí alambrada para otra cosa, no teníamos, tenemos que desarrollarla, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer también en toda la provincia. Y con esto estábamos trabajando con los 135 intendentes, desde antes de esta situación, y bueno, y va teniendo una respuesta. Y después, bueno, obviamente creo que hay que evitar tanto las tomas como los desalojos. Hay que ir con un plan de producción de vivienda y producción de tierra. Axel, con una mano del corazón, si vos hubieras visto, siendo opositor, que un gobierno, el de Macri o cualquiera, generaba las imágenes que se vieron el otro día, aún sin muertos, aún sin heridos. Yo recuerdo, qué sé yo, hubo una marcha por Santiago Maldonado, Rodríguez Larreta detuvo a 2 personas por un rato y hubo todo un ruido, Guado de Pedro, Cristina Kirchner, acusándolo de represor. Acá hubo 35 personas detenidas. Si hubieras visto eso hecho por otros, ¿no estaría diciendo que fue represión? Mira, te digo qué es lo que veo acá. Todas las marchas de Macri, yo participé de varias, era diputado, incluso a mí como a varios diputados me encontré con una violencia policial que después te mostraban la gente el día de la jubilación, por ejemplo, el cambio de la jubilación, toda la espalda llena de perdigonazos o heridas o cosas de ese estilo. Yo creo que acá había una orden judicial y se ejecutó de la mejor manera posible. No estoy diciendo que me gusta, estoy diciendo había una orden judicial y la ejecutamos con un operativo muy bien diseñado para evitar que haya cualquier tipo de situación de violencia que fuera más allá de lo que se nos había pedido, que era desalojar. Y había una parte, efectivamente había muy poquitas familias, a esas se las asistió de otras maneras, incluso algunas quedaron adentro del predio terminado el operativo para buscarle otra solución, pero después había organizaciones que estaban con otra actitud. Y la verdad que tampoco, no me vanaglorio de esto,
y mucho menos. Ojalá no hubiera existido todo esto, pero dado que existió, que había una orden judicial, conseguimos posponerla, buscamos la solución, se la dimos y hoy todas las familias que estaban en la toma tienen una respuesta del Estado, todas, las que se quedaron también. Entonces yo creo que, dada lo complicado de la situación, fue una respuesta de un Estado presente y un Estado cuidadoso. Después, obviamente, lo que hay que hacer ahora es tratar de evitar que haya nuevas tomas dando soluciones, porque si vos no das soluciones, también de alguna manera las situaciones dramáticas de hacinamiento es lo que venimos a arreglar, pero no lo vamos a poder hacer en 10 minutos, Ernesto. Y mientras tanto tenemos que lidiar con estas cuestiones, y lo hacemos del modo más delicado posible, y más cuidadoso posible, con la gente. Y todos los que salieron de esa toma y que tenían una necesidad, y alguien esperándolos afuera para ofrecerle, y todavía hoy estamos recorriendo para buscarlos. Pero no son solo los de Guernica. No sé si son 2 millones de personas, porque esta estadística hay que actualizarla. Por eso armamos un registro de necesidad de vivienda, donde se van a poder anotar todos los que tienen necesidad, que son de diverso tipo. O sea que no hay una sola solución, desde el mejoramiento en barrios, a una respuesta de producir vivienda, a otra gente, simplemente gente que necesita un pedacito de tierra, y que el Estado no se lo dio, y que el valor de la tierra la hace inaccesible para los sectores populares, aún para los trabajadores formales, porque tenemos un problema en la Argentina de que la tierra vale en dólares, y esto tiene que ver un poco con grandes discusiones que se están dando. Pero si la tierra es inaccesible y el conurbano recibe contingentes de gente como viene recibiendo, que viene, y además eso viene sin recursos porque perdimos coparticipación hace muchísimo tiempo, entonces el Estado provincial no tiene instrumentos, no tiene recursos, no puede dar respuesta y se va generando ese problema. Yo pretendo discutirlo primero, analizarlo y explicarlo de cara a la sociedad. ¿Cómo hacemos? Me parece que también es uno de los temas donde se pueden buscar consensos. Pero está la oposición más férrea diciendo repriman, echen, vayan con los palos. No lo hicimos. Axel, muchas gracias. Eso querían. Espera que Gustavo quiere hacer una última pregunta. Dale, Gustavo. Sí, gobernador, este fin de semana hubo además una situación bastante violenta en algunas unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Lo que empezó como un reclamo por el derecho a las visitas, que ya hay un principio de acuerdo, pasó en el día de ayer a un pedido de muchos referentes de penales a que les conmuten, o por lo menos que se cuente cada día de pandemia por 3, es decir, si llevan 8 meses de pandemia en las circunstancias en que no podían ver a los familiares, bueno, en las circunstancias conocidas que hay hoy por hoy en las cárceles, que eso se cuente cada día como 3 días, y en algunas unidades ya comenzaron huelga de hambre para resolver esa cuestión. ¿Cuál es la posición de la provincia? Mira, primer punto que quiero dejar bien en claro porque pasó varias veces ya. La provincia, el gobierno, el Poder Ejecutivo provincial, o sea, mi gobierno, no decide ni quién va a la cárcel, ni por cuánto tiempo, ni cuándo sale. La cuestión de las libertades y la cuestión de las condenas es puramente de la justicia, del Poder Judicial. Nosotros, en ese sentido, lo único que hacemos es, como ocurrió varias veces, y también se discute y se discutió al principio de la pandemia, la cuestión de las libertades, varios países optaron por diferentes regímenes, porque obviamente condiciones de encierro con una pandemia son complejas. Lo que te puedo decir es que con nuestro régimen y con nuestro cuidado, dados por el Ministerio de Justicia de la provincia, con su ministro Julio Alac, tuvimos 20 contagios, 20, en 43.000 internos. 20. Eso, evidentemente, votando, o de alguna manera, en mesas de diálogo, discutiendo y consensuando que no hubiera visita, porque obviamente a los penales la enfermedad iba a llegar a través del personal penitenciario, de los que salen, o de las visitas. Nosotros además nos pusimos a construir 15 centros sanitarios en las cárceles, por si hay contagios, para poder aislar, porque con las condiciones de hacinamiento que hay efectivamente en las cárceles, nosotros tenemos cárceles con plazas para 25.000 personas, y cuando yo asumí, el día que asumí, había una huelga de hambre de 15.000, porque habían tenido problemas para recibir remedios y alimentos en el gobierno anterior, pero además porque había 50.000 aproximadamente, el doble de los que caben, una sobreocupación récord. Y esto también, digamos,
de nuevo, ¿qué hice yo? Me puse a construir cárceles, porque también hay denuncias a organismos internacionales por las condiciones de hacinamiento en las que está bien, pero entonces debería entender, incluso, escuchándolo a usted, el gobernador, debería entender que si hubiese una consulta a la provincia sobre si es factible o no que cada día de pandemia no, se mira, haya detenido, esto no va a suceder. No. Yo me enteré de ese reclamo, porque el reclamo era por el tema de las visitas, que el tema de las visitas también ya se estaba discutiendo. Después resultó que era por tema de libertades, que es un reclamo permanente, con pandemia, sin pandemia, y es un tema de la justicia. Y me parece que a mí me acusaron de varias cosas también falsas, mentirosas. Soltó 2.000 presos. Yo no puedo ni soltar ni volver a poner en las cárceles. No puedo. No es una decisión que tome el gobierno provincial. Por eso digo, esto lo escuché ayer a la tarde, todavía ni lo hablé con el ministro de Justicia, pero en todos los casos lo va a resolver la justicia de la provincia de Buenos Aires, la cuestión de las libertades. En todos los casos. Nosotros podemos participar de mesa de diálogo, ahí están organismos de derechos humanos, representantes de, digamos, abierto, porque... Pero está bien, pero más allá de que la decisión no sea suya, la opinión suya le estoy preguntando. No, bueno, me parece un tema muy delicado, no se puede decir así a boca de jarro, no, yo creo que todas las cuestiones que tienen que ver con libertades son temas muy delicados y que hay que verlo. Yo, de todas maneras, no soy el que decido esto. No soy el que decido esto y tampoco me consultan habitualmente. Así que lo que puedo decir al respecto, y entiendo lo que querés hacer, que yo te dé una definición, no la tengo, y le digo muy claramente, no la tengo, pero me parece que son temas delicados que tiene que ver la justicia. En una situación del sistema carcelario, delicado porque hay hacinamiento, pero tienen que cumplir sus condenas los que fueron condenados. Después hay mucha gente sin condena, pero todo eso también atañe a la justicia y no me quiero poner a distribuir culpas ni responsabilidades a otros poderes. Lo que quiero decir es que quede bien claro, yo no resuelvo la libertad de ningún interno, de ningún presidiario. No la puedo resolver porque no es algo que le corresponda al Poder Ejecutivo. Y las condiciones en las que están alojados, que son hace mucho tiempo, particularmente el gobierno anterior recibió 33.000 internos para 25.000 plazas. En mi medio había 50.000. Yo lo que quiero decir es que si la decisión de la gobernadora anterior era más, o de la justicia incluso, o de la justicia y la gobernadora, era porque hacían bandera con esto, era que más gente fuera recluida, tenían que haber construido media cárcel, porque si no se generan condiciones que no es, y lo explicaba muy bien el presidente el otro día cuando estuvimos con él con Martín Insaurralde, lo que explicaba era que la condena, y hay toda una discusión que es el derecho penal, tiene que contribuir a que el que fue condenado, después cuando termine su condena y la cumpla, que es lo que tiene que ocurrir, cuando salga no reincida. Entonces también tenemos que ocuparnos de eso, porque la reincidencia es muy alta en la provincia de Buenos Aires. Y eso desde hace muchísimo tiempo. Y es un tema que hay que abordar. De esto que decís, Ernesto, de esto que decís, problemas estructurales que tienen soluciones difíciles y que las tenemos que abordar con consenso. Está claro. No vamos a empezar. A mí a la mañana me decían que les daba cosas para que arreglaran y se fueran pacíficamente, y que era que corrían por derecha. Y después bueno, así no se puede discutir. Axel, te agradecemos mucho la diferencia de atendernos y de explicar todo esto. No, muchísimas gracias. Yo lo que repito es todos los problemas que hay, aunque sean profundos, aunque sean antiguos, los voy a discutir y les voy a buscar una solución. Ahora, hacer política, tirarse tosca, buscar provecho, buscar votos en el medio de problemas muy trágicos como una toma, como la cuestión carcelaria, a mí me parece miserable. Entonces yo pido que si discutimos los temas, yo le voy a buscar una solución y voy a escuchar a todos. Pero negar el problema, o buscar soluciones inmediatas, o buscar soluciones falsas, o como se hacía en el gobierno anterior, puro marketing, la verdad que no sirve para nada. Porque recibimos una provincia con el doble de problemas porque no se abordó ninguno.